Sigue avanzando el trabajo en la Convención Constitucional, ya estamos en las discusiones particulares, varias de las comisiones ya han llegado al Pleno, que es el caso de la Comisión Formas de Estado. Justamente para poder abordar esos detalles estamos junto a Yarela Gómez, convencional independiente con un cupo de Revolución Democrática. Yarela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara, muy bien. Agradecida de estar en este espacio. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y muy ansiosa también por preguntarle detalles porque ustedes fueron de los primeros en debutar, el segundo, en estricto rigor, en el Pleno. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ha ido marcando también el camino para las otras comisiones que todavía están trabajando en sus informes? Sin lugar a dudas, la experiencia de pasar por el Pleno es una experiencia que tiene varios aspectos que hay que mirar y que ayuda como un aprendizaje también para el resto de las comisiones, para poder ver cómo se construye la decisión de cuáles son las materias que queremos que pasen de manera inmediata al proyecto de nueva constitución, cuáles son aquellas que queremos que se devuelvan a la comisión para tener más margen de negociación y cuáles son definitivamente las que vamos a desechar. Yo creo que esa parte es justamente la más compleja, poder hacer todos los cruces de votos para permitir que eso suceda. Probablemente una de las más relevantes es pensar en tratar de consensuar en las comisiones la mayoría posible para que alcance los 2/3 y no tratar de empujar iniciativas que se sabe que van a volver, en el fondo, algo como lo que está ocurriendo con formas de gobierno. Claro, o sea, la idea de la construcción colectiva en la comisión es que primero se llegue a un consenso que sea lo suficientemente representativo de todas las fuerzas políticas que están representadas en estas comisiones, que por lo demás son súper diversas. Esa era la idea justamente de la configuración de esto. Y por otra parte, que cuando lleguen al Pleno cuenten con el respaldo, ojalá colectivo y en bloque de los respectivos conglomerados, porque de manera distinta justamente se pueden volver demasiadas normas. Y ese no es el objetivo, porque justamente llegar al Pleno no es necesariamente para elementos simbólicos. De hecho, yo creo que por el contrario, sino que llegar al Pleno con una norma es porque efectivamente tenemos la convicción de que esa norma tiene que estar en el proyecto de nueva constitución. No, y sobre todo considerando que los tiempos son muy acotados. En esa misma línea, ¿qué le pareció lo que ocurrió con el informe de su comisión? Se aprobaron la mayoría de las cosas, en realidad volvieron algunas. ¿Qué le parecen que están trabajando en esas que fueron devueltas también? Sí, mira, del informe total, más del 60% se aprobó, lo cual nos tiene muy contentas, muy contentos, porque ha sido un trabajo muy, muy arduo. O sea, no es fácil ponerse de acuerdo en perspectivas de país y decir, ya, de esto que vamos a hacer, cuánto es lo que estoy dispuesto a conversar, a ceder. Eh, y eso yo creo que fue la parte más compleja. Ahora, respecto de haber llegado al Pleno con muchos artículos, la verdad es que estamos bien contentas, porque en términos estructurales la propuesta está dentro de la nueva constitución o para poder ser revisada en armonización. Pero claro, todavía quedan materias que hay que revisar. De hecho, ayer en la noche terminamos de generar indicaciones para la votación en particular, que fueron aquellas que se volvieron a la comisión. Esas indicaciones también, al igual que todo el ejercicio que hacemos en forma de Estado, y que yo creo que ese es uno de los elementos por los cuales más del 60% se aprobó, es que lo hicimos con todas las fuerzas que quisiesen llegar a conversar para generar esas indicaciones. Y ahora nos queda la segunda patita, que es poner el informe de reemplazo, porque hubieron algunas que en general, en la votación en general, se devolvieron a la comisión o se cayeron para poder ser revisadas. Entonces hay mucho, mucho trabajo que hacer. Tú bien señalabas, los tiempos son súper acotados, pero estamos también dentro de los márgenes estipulados que nosotros mismos nos dimos como comisión, lo cual no es menor a propósito de todo el trámite que hay que realizar para la construcción de una norma constitucional. Bueno, justamente de las cosas que más atención han generado las asambleas legislativas regionales, ¿qué pasa con eso? Mira, yo Porque se creo que aprobaron, se aprobó como la idea de que existan, lo que pasa es que se devuelve el contenido o el detalle de cuáles van a ser sus atribuciones, su definición. efectivamente, o sea, aquí hay dos cosas que se aprobaron y que son trascendentales. Por una parte, se aprobó el artículo 18 que habla de las regiones autónomas, donde dice que además tenemos el ejercicio de atribuciones legislativas. Ese es un primer elemento que hay que poder visualizar. Y por otra parte, se volvió a comisión aquellas donde se nombraban las asambleas legislativas regionales. Y aquí en el fondo hay distintas posiciones. Y yo creo que justamente eso es lo innovador que tiene el proceso constituyente. Que todas estas posiciones se encuentran, se desencuentran también, porque estamos hablando de proyectos de futuro.
Entonces, claro, las asambleas legislativas en términos generales a varias y a varios convencionales les generaba ruido respecto justamente a esa capacidad legislativa. Sin embargo, nosotros esta capacidad también la asociamos a lo que tiene que ver con la capacidad tributaria. No es solo una cosa aislada o que se pueda legislar de todas las materias, porque es un Estado regional, no federal. Entonces, bajo esa lógica, estamos reconfigurando toda la idea de las asambleas regionales para poder dar respuesta también a todos esos llamados que nos dijeron distintos convencionales. O sea, hemos hecho un recorrido de por qué no aprobaste esta iniciativa, cuál era esa mirada que te faltaba o que querías incluir, cuáles son esas competencias. Bueno, algunas de las críticas más que han sonado más fuertes de algunos sectores es que en el fondo todo este paquete completo lo que está tratando de buscar son estados federales, camuflados, y no regionales, o tratando de alguna manera de pasar por encima del estado unitario. ¿Cómo ven ustedes eso? Y quizá por ahí también tiene que ver lo que dice respecto a la legislación, que eso los podría hacer ya más que autónomos. Claro, o sea, la verdad es que muchas de las cosas cuando no se entiende se caricaturizan también. Nosotros no queremos hacer un Estado federal encubierto, yo creo que sería innecesario, porque no podríamos hacerlo si fuese un proceso constituyente. Sin embargo, no creemos que ese sea el mejor camino para Chile, por eso no lo propusimos. Y el Estado regional tiene ciertas ideas asociadas a la autonomía que para que puedan ser efectivas y no solamente sean meramente decorativas, requiere ciertas potestades. Ahora, conversemos cuál va a ser el límite de esas potestades, hasta dónde van a llegar esas competencias, sobre qué materias se puede abordar, sobre cuáles no. Yo creo que todo eso está abierto y esa es la gracia que tiene justamente el proceso, que al estar abierto podemos tomar todas esas impresiones de los distintos colectivos para poder hacer una propuesta que sea plausible, que vaya también en mira, y yo creo que esta es la parte importante, de hacer un contrapeso a la autoridad regional. O sea, hoy tenemos consagrado un gobernador, una gobernadora que al parecer tendría muchísimas competencias, pero sin ese contrapeso. Por tanto, es extremadamente necesario que podamos reconfigurar estas asambleas para poder hacer el ejercicio democrático del balance. De manera contraria, vas a replicar un presidencialismo en la región. Otra de las dudas que ha surgido es cómo se conjuga más o menos esta idea de tener las regiones autónomas, pero al mismo tiempo, porque uno cuando ve los artículos aprobados, hay mucho principio de solidaridad, de trabajo conjunto, de tratar de equiparar las regiones. Eh, Algunos dicen, bueno, si les damos tanta autonomía, incluso en temas legislativos o en temas de impuestos, podría generarse lo contrario, que cada una de las regiones empiecen a competir, a generar las instancias para atraer mayores inversiones, por ejemplo, y no necesariamente para generar esta solidaridad, para equiparar la región. Y ese también es un temor que fue abordado en esta propuesta porque distintos convencionales venimos de territorios que son más bien pequeños o con escasa población, por tanto hemos vivido lo que significa como el caudillismo local, esta competencia entre comunas, por tanto está pensado como un todo. Y este todo se sustenta también en una propuesta tributaria donde existen tributaciones horizontales, eso nos permite generar igualación fiscal, nos permite hacer distribución de riqueza, por tanto no necesariamente existiría esa idea de la competencia y además tenemos criterios de asociatividad, que yo creo que son puntos que favorecen la mancomunión entre regiones para generar proyectos y administraciones conjuntas. En ese sentido, el enfoque está dado hacia allá, no hacia la multiplicación de pequeñas entidades territoriales. Yo creo que ese no es el objetivo de la propuesta, sino que a la multiplicación de poderes políticos. Es decir, todo lo que ya existe en el territorio lo vamos a visibilizar, lo vamos a hacer parte de esta materia constitucional para generar distintos polos de pulsión política, porque solo de esa manera logramos democratizar. Entonces, esta idea de justamente lo que tú señalas, yo creo que no tiene tanto asidero, en tanto es una propuesta más grande, y hoy solamente estamos viendo una parte, es como la estructura de la forma de Estado. Ahora tenemos que hablar de los gobiernos locales, tenemos que hablar de los territorios fiscales, y de la propuesta tributaria, que es donde se sustenta todo esto. En el caso de las asambleas legislativas regionales, ¿en qué están trabajando? ¿Cuáles son las cosas que están modificando para que cuando vuelva al Pleno, ahora sí pase los 2/3? ¿Tú quieres que te dé la premisa de esta materia? Mira, la verdad es que estamos trabajando en eso. Mira, ¿cómo lo estamos haciendo? Tenemos el artículo que se volvió a comisión, cuáles son las observaciones de los distintos colectivos, y esas van y se les preguntan a justamente las y los convencionales que tenían aprehensiones. Y dentro de todas esas observaciones vamos creando distintas propuestas de texto. Pero aún no hemos logrado zanjar todo eso, estamos trabajando porque recordemos que recién ayer presentamos las indicaciones para lo que se haya en particular. Entonces lo del reemplazo, que ahí viene toda la materia de lo legislativo,
hay que pensarlo muy bien, porque además hoy tenemos noticias de la Comisión de Sistema Político, donde nos plantean también un escenario sobre el cual tenemos que abordar, ver si efectivamente eso nos da respuesta a la idea del Estado regional y la idea de estos distintos polos de incursión política, y si es así, como nosotros nos engarzamos en esa estructura. Entonces es una conversación que sigue muy abierta, pero que por cierto va a considerar todas las observaciones de las y los convencionales que nos hicieron llegar para poder mejorar la propuesta. Bueno, ayer conversamos con la convencional Ramona Reyes y ella nos decía que una de las alternativas que se barajan es quizá eliminar la palabra legislativa, que genera escozor, dice, en actos convencionales, y eventualmente, como usted dice, mirar y tratar de hacer algo enganchado conjunto, pensando en que quizá toda esa habilidad o esa capacidad legislativa no la tenga cada asamblea regional en sí misma, sino que esté reflejada en la nacional, que va a ser este segundo órgano que reemplazaría al Senado, en el fondo. No, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que bueno, allí hay distintas posiciones que se vieron expresadas en el Pleno por medio de los votos. Y algunas de ellas tenían que ver con que no les gustaba justamente que el legislativo estuviese en el nombre del órgano. Entonces, pero eso es fácil porque podemos sacar el nombre legislativo. Y hay otros que tienen más diferencias más de fondo y que plantean que no creen que las regiones tengan que tener esa facultad. Y ahí es como logramos ese consenso, porque hoy lo que tenemos es un disenso abierto donde nosotros planteamos que forma parte de la estructura del Estado regional tener facultades legislativas y otros te dicen que no es necesario. Entonces ahí vamos a tener que llegar a una conversación donde encontremos un punto medio que quizás puede ser, y aquí estoy especulando, ojalá fuese una solución, puede ser en un tema de transferencias de competencias. Quizás no es desde la implementación absoluta del Estado regional, que también se hizo esa caricatura de que sería inactum, o sea que no va a ser, pero podríamos pensar, ¿por qué no?, en un sistema de transferencias de competencias donde a mayor tiempo o mayor capacidad que tengan las regiones para tomar estas competencias y desarrollarlas, potencialmente pudiesen tener esta capacidad. Yo creo que quizás por ahí podríamos encontrar un punto de consenso, porque tampoco la idea del punto medio es precisa en sí misma, porque el punto de consenso tiene que lograrse en torno a la estructura general. Todo este esquema que hoy tenemos más antecedentes del sistema político nos va a permitir ver dónde tenemos que hacer los contrapesos y cuáles van a ser esas competencias que tiene que tener la Asamblea para lograr el contrapeso a la gobernadora o al gobernador. Yo creo que No, hay mucho espacio ahí. ideal que pudieran hacer eso, como dice ahora, en la medida que va surgiendo este sistema y no después en la comisión de armonización cuando empiecen a chocar las cosas. Claro, es que armonización, o sea, si llegamos a armonización con algo así sería un fracaso, porque no podemos pensar un sistema completo, conjunto de cómo va a ser la república de manera parcelada y después cómo los hace hablar. Y por lo demás, armonización no tiene esa capacidad tampoco. Entonces, No. si algo así sucediese, que sería muy complejo, tendríamos que pensar en llevar estas discusiones al pleno, donde tendría justamente que por 2/3 ir decidiendo cosas. Pero yo creo que no va a suceder. Yo creo que gran parte también de la estrategia que hablábamos al inicio, de cómo llegamos al pleno de votación, nos da margen para que aquellas materias en las que tenemos un consenso quizás en el fondo, no en la forma ni en la ejecución de esta, puedan ser revisadas nuevamente para poder construir algo que nos haga sentido a la gran mayoría. Entonces yo creo que ese margen es el que tenemos que utilizar y que estamos utilizando tanto forma de Estado, esperamos que también lo haga el sistema político para darnos tiempo entre nosotros, jugar también con ellos para construir algo que sea armónico y que tenga un sentido total. No podemos ver esto de manera parcelada porque justamente ese es el fracaso que han tenido las políticas públicas, por ejemplo, de descentralización. Y el objetivo es poder dar una respuesta real, contundente, seria sobre cómo lo vamos a realizar. Ideal que vayan avanzando en eso ahora. Otra de las cosas que genera también harto interés para poder entender a cabalidad de qué se trata, cuando se habla de autonomías. Claro, se ha hablado mucho de la autonomía de las regiones, ya en eso ustedes han ido avanzando, pero al momento de ir haciendo bajadas, cuando se habla de autonomías de pueblos originarios, por ejemplo, ¿a qué están apuntando con eso? ¿Qué significa en la práctica? Porque, tal como dice, hay mucho espacio para caricaturas o para temores que pueden ser fundados o no, pero en la medida que ustedes puedan ir haciendo las bajadas, te genera esa certeza. Así es. Sí, hay mucha idea asociada a una idea de secesión, como nos vamos a dividir, vamos a ir generando distintas repúblicas, eso no es cierto. O sea, de hecho, o sea, forma parte de la propuesta y volvió a comisión. A mí me llamó la atención que volviese a comisión porque justamente es donde más énfasis le pusimos para decir no, somos federales, que era de que somos únicos, indivisibles y no podemos generar secesión en el territorio.
Y lo mismo sucede con las autonomías territoriales indígenas. Hoy nosotras tenemos propuestas, dos propuestas básicamente, que son de los escaños reservados, sobre estas autonomías, cómo serían sus métodos de creación y qué implican. Esto aún no es debatido dentro de la comisión, por tanto no tenemos a la vista cuál va a ser la estructura general de lo que queda ahí. Sin embargo, lo que yo puedo mencionar respecto de cómo creo que debiese ser, yo creo que las autonomías territoriales indígenas tienen que estar supeditadas a la región. Yo creo que ese es un punto importante. Es decir, dentro de una región tú podrías tener un territorio especial, por ejemplo, una comuna que requiere especial cuidado, o puede ser una comuna que está considerada un refugio climático, que también formaría parte de un territorio especial, esperemos, pero también podrías tener una autonomía territorial. Esa es la apuesta, por lo menos, que personalmente considero que es la más adecuada para generar la estructura de cómo vamos a funcionar administrativamente, políticamente, financieramente, bajo una lógica de un territorio único e indivisible. Ahora, Ya, ¿cómo pero se crean esas autonomías indígenas? Esa es la gran discusión. Y no podría avanzar en esa materia porque, como te mencionaba, hoy hay dos propuestas que se encuentran. eh, Más que se encuentran, quizás hay elementos incluso en los que se contraponen. ya por eso, Entonces, pero no existe más haciendo, a allá ver, de eso. dejando súper clarísimo que no hay nada discutido ni avanzado y que solo esto lo estamos hablando para poder entender qué es lo que se está discutiendo. ¿Qué implicaría eventualmente para los distintos grupos una autonomía de ese sector? Ya, asumiendo, como dice usted, esto está en discusión, no hay nada votado, que quede súper claro, pero ¿qué es lo que se propone? ¿En qué consistiría entonces esta autonomía que eventualmente podría estar supeditada a las regiones? Bueno, la autonomía indígena, en términos generales, lo que se está proponiendo es que tengan capacidad para, por una parte, tener su territorio, generar sus usos y sus costumbres de manera tradicional. Y bueno, y ahí empieza la discusión, porque cómo se dice ya, bueno, ¿y dónde y cómo consideramos lo tradicional? ¿Cómo decimos que efectivamente este territorio es territorio es territorio mapuche, o es territorio de Aguita, o es territorio quechua? O sea, ¿cómo hacemos eso? Porque no tenemos ese catástrofe. Entonces esa es la parte peliaguda que tiene esta discusión. Pero en el fondo la autonomía sería como decir, esta comuna se llama, o sea, esta comuna se llama Puerto Cisne, ya, este espacio se llama Autonomía Territorial Indígena, no, cualquier nombre, por decirlo como genera la caricatura para que se pueda entender. Entonces en el fondo sería nombrar algo que ya existe y darle también esa valorización ancestral respecto de la utilización de la tierra, que sabemos que es uno de los elementos más importantes y que se cruza con todas las cosmovisiones de los pueblos originarios. Sí, pero Entonces, las así dudas o los funcionaría. temores o inquietudes que tiene mucha gente es decir, bueno, ¿qué implicaría en este caso esta comuna con este nuevo nombre? Ellos, respecto a qué pueden ser autónomos, ¿qué pasa con la legislación? ¿Van a tener una legislación o un espacio distinto? ¿Se van a mandar solos en todos los aspectos? ¿Va a haber control policial normal como hay en cualquier territorio? Pensando en lo que pasa en la Araucanía, por ejemplo, en otro, se genera mucha duda. Claro, sí, no, mira, la verdad es que no tengo todas las certezas que requieran tener hoy, pero sin embargo sí les puedo mencionar, aquí nosotros tenemos un solo Estado. El Estado va a proveer, por ejemplo, los servicios básicos, me refiero a los derechos sociales, perdón, para todo el territorio, con una bajada territorial. Esa es la idea, ¿no? Como tenemos algo que es nacional y hemos tenido y este es el gran conflicto, que todas las políticas públicas son pensadas de Santiago para Santiago y también por una parte minoritaria, porque ojo, que también la concentración del poder se nota dentro de la misma ciudad. Entonces, bajo esa lógica, una autonomía indígena también está supeditada a eso, está supeditada a la Constitución y las leyes. Por tanto, nosotros vamos a tener sistemas de justicia, cierto que ya fue aprobado, donde también se aprobó el pluralismo jurídico, pero ellos van a ceñirse por ese marco, al igual que todas las regiones que también tienen la característica de ser regiones autónomas. Respecto de las policías, bueno, nosotros lo que pensamos no nos compete a nosotros, pero por eso no lo tomamos en nuestra comisión, es que también van a ser de carácter nacional. Por tanto, todos los territorios que están dentro de nuestro territorio nacional van a formar parte también de esto y tienen que estar supeditados a la Constitución y las leyes, el respeto de los derechos humanos, entre otros elementos que también quedaron consagrados. Entonces yo creo que primero sacaría como ese temor asociado, no van a ser un pequeño país dentro de otro país, eso no es factible porque también están supeditados a todas estas normas. Hay muchas dudas que, tal como dice, todavía no pueden responder porque son noticias y discusiones en desarrollo. Una última cosa, quizá un poco más política, ¿qué le parece la crítica desde la derecha, de exclusión? Hay convencionales incluso del colectivo socialista que han dicho que eso es así,
no los consideran para nada. Y este surgimiento del grupo Los Amarillos por Chile, cartas de Felipe de Ríos, por otro lado, con Diana Valdés, entre otros, pidiéndole más apertura al diálogo. ¿Cómo ven ustedes esos comentarios, críticas desde afuera y desde adentro de la convención? Y mira, yo esto no lo he conversado en profundidad con otras y otros convencionales porque en términos generales tenemos muy poco tiempo para hacer eso y cuando conversamos hablamos de las indicaciones y de las materias. Entonces, ahora lo que yo creo respecto de esto, por una parte yo no estoy de acuerdo con lo que está generando la derecha asociada a que no estarían participando en en la democracia que se está construyendo en la convención. O sea, todos tuvimos la posibilidad de presentar normas, ¿lo hicieron? Sí. ¿Presentaron indicaciones? Sí. En mi comisión presentaron más de 500 y ¿Y todo el cuántas resto les presentó aprobaron? 150. Porque ellos dicen que no les aprueban nada, que ni siquiera las miran, casi. No, eso es una caricatura. Mira, en el fondo, cómo se construyen las mayorías, se construyen por medio del diálogo. Y si tú me presentas 500 indicaciones que nunca me dijiste que ibas a presentar y que van en completa oposición a lo aprobado ya, y que podríamos incluso decir que es un copy-paste de la Constitución del 80, no te va a ir bien. O sea, te equivocaste en la estrategia. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que sí hemos hecho, incluso en forma de Estado, nosotros tomamos tu idea del Consejo de Alcaldías y hoy esa tiene rango constitucional. La mejoramos, por cierto. La mejoramos, claro, en los términos que se logró el consenso mayoritario. Yo creo que esas cosas son importantes, pero hoy eso está en el proyecto de nueva constitución. Entonces, generar esta idea de que no estaría siendo escuchado porque tu voz es una voz que no se logra llegar al consenso, yo creo que también habla de lo antidemocrático o de cómo configuran la democracia. A mi parecer, el quórum de aprobación de 2/3 es extremadamente alto. Es un quórum supramayoritario que nos obliga a un consenso que en términos reales de la sociedad prácticamente no se da. Aquí en Chile no existen 2 de 3 personas de acuerdo en muchas materias. Sin embargo, a pesar de eso, la convención ha logrado superar ese obstáculo, ha logrado construir acuerdos aún más amplios que los 103 votos, y yo creo que esa es la garantía democrática. O sea, esa es la garantía de que efectivamente existe disposición al diálogo y estamos avanzando en él. Entonces, por eso a mí la verdad es que eh, ya ni me molesta que generen esa caricatura, simplemente pienso que es un poco manotazos de ahogado, cuando en el fondo el llamado es a conversar. Ayer mismo yo les planteaba en la comisión a los convencionales de derecho, ya que tienen esta propuesta de estados especiales, perdón, de territorios especiales, y nosotros tenemos esta, hagámoslas dialogar y hagámoslas dialogar públicamente porque no podemos seguir en esta idea de ustedes no nos aprueban nada porque somos esto y nosotros, oye, pero no puedes borrarnos plurinacionalidad cada vez que tú digas porque ya somos un Estado plurinacional. Entonces, esa conversación es muy compleja. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir muy atentamente todas las decisiones que sigan tomando. Que tengan muy buen día. Muy buen día, que estés bien. Ya, pues igualmente, los dejamos todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.